Vamos a meditar sobre la Escritura, seguimos sobre el libro de Hechos y nos toca abordar hoy día el texto que está a partir del verso 21 del capítulo 19. Te pido que vayas preparando la Biblia para que lo leamos y vamos a sumergirnos en este momento histórico de aquella primera iglesia que el Señor iba haciendo crecer más y más luego de lo que había hecho al venir en medio nuestro para salvarnos por esa cruz a la cual Él fue. Dani nos ha puesto ya un poco en el contexto el domingo pasado, pero Lucas escribe, a partir del verso 21 del capítulo 19, que es lo que vamos a meditar, escribe: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices están con él y tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón en este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió
a la asamblea. Menudo alboroto que provocó la extensión del reino de Cristo. La luz se va extendiendo, la obra del Señor va avanzando por Europa, por Asia. Vamos a meditar entonces en estos 3 puntos que nos ha puesto Armando en el bosquejo. Vamos a meditar el primer punto, cómo los compañeros de Pablo lo dejaron solo en Éfeso. Luego vamos a meditar sobre cómo Demetrio, este fabricante de ídolos, de templecillos de plata, reaccionó ante la evidencia de que la luz estaba impactando sobre las tinieblas y cómo la gente dejaba la idolatría y las falsas religiones. Tercer punto, vamos a ver cómo el disturbio aumenta y cómo el Señor calmó nuevamente esa tormenta en medio de sus discípulos. Dani nos había hablado la semana pasada, introduciendo este capítulo 19, que Pablo regresó a Éfeso. Y nuestro verso 10 nos dice que permaneció por 2 años. Asimismo, continuó por espacio de 2 años, dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo era esta ciudad de importante para que Pablo se quedara allí durante 2 años? Debemos recordar que Éfeso era la capital de la Asia romana. Era una ciudad rica y populosa. Me la imagino muy cosmopolita, me la imagino inclusive similar al ambiente en el cual vivimos nosotros, una ciudad portuaria. Era de las más importantes de ese mundo del Imperio Romano. Tenía un tráfico cultural y económico muy importante. Pero a pesar de eso, era una ciudad que tenía decadencia, porque había problemas operativos con el puerto de Éfeso. Por lo tanto, eso hacía de que el templo y la religiosidad que se respiraba en Éfeso fuera importante para la ciudad. Si podemos ver unas notas que nos ha puesto Armando en el boletín, vamos a ver que nos ha puesto algo sobre Artemisa y sobre el templo que había allí en Éfeso. Parece que no hay nadie en proyección. Armando nos ha puesto unas notas sobre Artemisa y el templo en Éfeso. Y claro, la religiosidad era importante para la ciudad por el comercio que generaba, y los ingresos y los intereses en ese sentido. Allí estaba la diosa de la fecundidad y del amor. Y le habían levantado un templo realmente importante. Es el famoso templo de la diosa Artemisa, que en esa época fue conocido como una de las 7 maravillas que se conocían por cómo estaba construido. Y la mayoría de las descripciones que tenemos de este templo vienen por Plinio el Viejo, un historiador. Hay discrepancias en cuanto a las dimensiones del templo, pero Plinio el Viejo dice que se trataba de una estructura de unos 115 metros de largo y de unos 55 metros de ancho, construido principalmente en mármol. Era el más grande que había allí en el mundo griego. Estábamos haciendo algunas comparativas y más o menos podría ser como la catedral que hay aquí en Barcelona, en el barrio gótico, cuyas dimensiones son de unos 90 metros de largo por unos 40 metros de ancho. Tenía 127 columnas de mármol. Dice que eran 127 columnas que habían sido regaladas por gente importante del Imperio Romano. Su fama traspasaba todas las fronteras, no solamente por las dimensiones que tenía el templo, sino también porque era muy rico en todos los ornamentos
que adornaban al templo. Podríamos decir que sería un poco como una especie de Sixtina actualmente en Roma, ¿no? Con todo ese contenido cultural que tiene este tipo de templos. Estaba allí también la estatua, como la ha puesto también Armando en la foto del boletín, la estatua de Artemisa, que dice que originalmente era de madera de cedro, recubierta con capa de oro, excepto la cabeza y el cuello, no eran recubiertos de oro, pero sí las manos y los pies también estaban recubiertos en oros. Y tenía múltiples cabezas de animales en la parte de abajo que evocaban la función de la diosa como madre de los seres vivientes, y estaba llena de senos en la parte del pecho, como simbolizando la fertilidad de esta diosa. Es distinta que la representación que hacen los romanos, porque es la misma diosa que los romanos siguen como Diana y los griegos la seguían como Artemisa. En el caso de la imagen que ven los romanos, siempre la representan como una cazadora que está allí con su arco y cazando. ¿Cómo era la religión en esa época? Es interesante que meditemos un momento cómo era la religión en el Imperio Romano. Aparte de esta diosa, que era una de las 12 divinidades más importantes que ellos adoraban, tenían muchos dioses más, dioses menores, y bueno, todo aquel dios que se les presentara, ellos eran muy supersticiosos, y lo adoraban y lo seguían. Tenían un culto eminentemente práctico, un culto que inclusive en el hogar tenían una parte donde ponían a sus dioses y les daban honra y los consideraban con estatuillas y los adoraban en el hogar. La superstición de la religión romana en el Imperio Romano impregnaba cada ritual que ellos hacían. Y leía la tesis de un doctor en historia que habla sobre cómo era esta práctica de los romanos en cuanto a sus dioses. Y ponían como base en su relación con los dioses una norma que era la do ut des, que significa te doy para que me des. Ellos ofrecían algo siempre a sus dioses para como contrapartida obtener una bendición de parte de ese ídolo. Te doy para que me des. Y era por eso que ellos siempre daban ofrendas a sus dioses. Y eran muy supersticiosos de cumplir los rituales en una forma de que esa divinidad no se ofendiera, porque podía ser castigado por ese dios, por ese ídolo. Y en el caso de Artemisa, como estamos viendo aquí en Éfeso, estaba esta gran templo, gran catedral, podríamos decir, ¿no? Que la gente se dirigía allí, inclusive a hacer peregrinaciones para visitar, para ofrecerle algo a la diosa, de manera que esa diosa se sintiera el compromiso de devolverle con una bendición a la persona que le llevaba esa ofrenda. Las principales ceremonias se realizaban en el mes de abril a esta diosa. Hay una inscripción fechada en el 104 después de Cristo que describe detalladamente cómo era una procesión hacia esta diosa. Conducían a la imagen de la diosa en andas y la escoltaban hasta el templo, y seguida por una escolta de otras divinidades en la procesión. También algunos comentaristas dicen de que el culto a Artemisa parece que incluía la prostitución sagrada. Muchos, como digo, venían en peregrinación buscando esas bendiciones que creían que la diosa daba. Y también había todo un comercio alrededor del templo, que actualmente también lo podemos ver. Si te das una vuelta por la Sagrada Familia, te das cuenta cómo todo alrededor hay un montón de puestos, de negocios que comercian con estatuas, exvotos
templecillos de la Sagrada Familia. En ese caso era el templecillo de Artemisa que se vendía. Y claro, todo en Éfeso giraba alrededor del templo. La magia también tenía lugar allí en Éfeso. Y había magos, hechiceros, que eran muy famosos porque decían que sus hechizos realmente se cumplían. Escuchaba estos días por la radio que hacen propaganda algunos hechiceros y proponen también de que les consultes porque su magia y su poder es realmente bueno. Así era también allí en Éfeso. Se creía que había gente que hacía esos encantamientos tan poderosos que otorgaban milagros, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Pablo tenía que ir a un lugar con tantas tinieblas, ¿no? Evidentemente que él llevaba el mensaje que había cambiado su vida. El Señor le había alcanzado y se había presentado delante de él allí en el desierto cuando iba camino de Damasco, y él había entendido cuál era la verdadera religión. Cristo, su obra, seguirle y comunicarlo a los demás. Creo que a veces las tinieblas pueden estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. Por lo tanto, es bueno que meditemos esta mañana, que a veces las tinieblas pueden estar inclusive en nuestra propia familia. ¿Cómo vamos a hacer entonces para impactar a esa gente que se encuentra en tinieblas, como vemos que estaban aquí en Éfeso? Yo creo que, como vamos a ir viendo, las conclusiones son que simplemente tienes que encontrarte con el Señor Jesucristo, entenderle a Él, entender su obra y su mensaje, aceptarlo y poner en práctica tu estilo de vida cristiano, que es lo que vemos que se desarrolla en nuestro texto. En los versos 10, como dije antes, es una de las claves que quiero que nos llevemos. Nos dice la última parte del verso, como todas las personas de Asia, dice, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y si saltas al verso 20, Lucas escribe, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Lucas nos está diciendo qué es lo que está pasando con el impacto que produce la predicación del Evangelio en la sociedad. Y después nos dice en nuestro texto de hoy, ¿no? Pasadas estas cosas, ¿por qué Pablo quiso recorrer todos los lugares antes de irse a Roma? Nos da a entender por una parte que su tiempo allí había llegado a su fin. Y también Pablo está diciendo que quería ir a visitar iglesias, porque también en otras cartas entendemos que su deseo era recolectar fondos para poder llevar a Jerusalén y poder colaborar con los hermanos que estaban pasando necesidades. Eso lo escribe en Romanos capítulo 15, 25 a 28 y en 1 Corintios 16, 1, 3. Ahí explica todo esto. Por otro lado, la visita a la iglesia en Roma era un deseo que el Señor le había puesto en su corazón y él quería ir a Roma a visitar a los hermanos. No obstante, vemos que Pablo no se va inmediatamente, sino que por algún tiempo se queda aquí en Asia. Y nos dice en el verso 22 que envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia. ¿Y por qué los envía a ellos? Los envía porque se ha enterado de que hay problemas allí en Macedonia. Y entonces envía a estos emisarios para que guíen a la iglesia hasta que él llegue. Y esto lo vemos también en la primera de Corintios, capítulo 1, 11, 4, 17 y 16, 10. También se tuvo que quedar allí en Éfeso porque surgió un disturbio, que es lo que acabamos de ver. Un disturbio grave acerca del camino, escribe Lucas. Así se llamaba a los seguidores de Cristo en aquella época, los del camino. Y todo se produjo por esta reacción que tuvo este tal Demetrio, porque veía cómo decaía todo
toda la gente que seguía a Artemisa. Pero el problema fue tan grave que casi lleva a Pablo y a sus compañeros a la muerte. Aunque Lucas aquí no se explaya, no nos dice demasiados detalles del peligro que corrieron en esos días. Pero cuando leemos la segunda de Corintios, capítulo 1, 8 al 10, allí vemos que aclara todo este peligro que corrieron en esos días. Aunque algunos de los comentaristas dicen que habla con un lenguaje figurado, pero cuando leemos la primera de Corintios 15, 30, 32, creo que podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y lo leo para que lo meditemos. Pablo escribe así a los Corintios, dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, quiere decir que puede que lo hubiesen condenado a morir en el circo, en medio de los leones. Eso cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones. Vamos a ver este Demetrio, fabricante de ídolos, y su reacción. En estos versos de 23 a 34 vamos a ver dos cosas importantes para meditar. Por un lado, el choque que tenía la fe cristiana con la cultura que dominaba en ese momento. Había un choque frontal contra la adoración a otras divinidades, porque ellos estaban proclamando a un Dios único y que no era posible servir a otros dioses. Por otra parte, vamos a ver que si bien la historia del movimiento sindicalista nos habla de huelgas a partir de mediados de 1800, aquí vemos, creo que sería la primera especie de huelga que se formó, ¿no?, con este gremio de los plateros, que se pusieron de acuerdo porque se vieron muy afectados en sus bolsillos. Sus intereses estaban siendo afectados. Y es que, claro, hasta ese momento el judaísmo, debido a su estilo de autorrepliegue, que ellos no tenían una confrontación contra la cultura, no había tanto problema. Pero en el caso del cristianismo, vemos que al ir a proclamar ese mensaje, esa luz que estábamos hablando en la introducción, entonces sí hay ese choque de trenes que estamos viendo aquí. Pablo y sus compañeros predicaban abiertamente el mensaje y eso provocaba efectos en la sociedad. Y aquí hemos visto un estallido, un alboroto, como le llama nuestra traducción Reina Valera del 60, el alboroto de Éfeso. ¿Quién era este Demetrio? Era un artesano que hacía templecillos para la diosa Diana, para el templo, y con eso se ganaba la vida. Pero parece que no solamente él, sino que había muchos otros artesanos que tenían este modo de vida. ¿Y cuál fue la primera preocupación que vemos que tiene? ¿Será que él se preocupaba porque la diosa Diana iba a dejar de tener seguidores? Evidentemente que no. Lo que salta aquí a la vista es que el problema que él veía era la cuestión económica, que dejarían de ganar dinero al vender tantas estatuillas. Aunque después él hace utiliza, ¿no?, el argumento religioso, pero nos damos cuenta que no era así. Su única preocupación era el impacto que tenía en el negocio de la venta de amuletos, exvotos, para los seguidores de Diana. Y claro, como hemos visto, ¿no?, la gente acudía a Éfeso y rendía el culto a Diana y compraban estos santuarios, compraban en honor de la diosa para llevárselos a casa. Quizás los llevaban, como decíamos al principio, ¿no?, para tener en esa parte del hogar donde ponían a todos sus dioses. ¿Qué nos demuestra este conflicto que estamos viendo? Nos demuestra el poder que tenía el Evangelio del Señor Jesucristo. Nos demuestra de que cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es aceptado y cuando el Evangelio es puesto en práctica, tiene un efecto, que es lo que está notando Demetrio aquí, que ya la gente no iba. Y poco a poco iremos viendo cómo ese culto de Artemisa fue
decayendo poco a poco hasta desaparecer. Y el testimonio de Demetrio nos deja bien claro que el relato de Lucas no es exagerado, porque nos ha dicho en el verso del capítulo 10, ¿no? Capítulo 10, 19, 10, dice que la predicación era constante, intensiva y extensiva. Mucha gente se exponía al Evangelio. Lo creían y el mensaje era sencillo y eficaz. Lo que Pablo dice que persuadía era sobre Cristo y su salvación. Y la gente lo aceptaba, lo ponía en práctica y dejaba las falsas religiones. Ante esta realidad del verso 28 nos dice que reaccionaron llenos de ira. Dice, cuando oyeron esas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Por no decir, grande es el dinero que me deja, todos los seguidores que van a ver a Diana. Esto les preocupaba más que la religión, porque han visto que se ha puesto en peligro su fuente de ingresos. Y entonces lo que hacen es buscar el apoyo popular en contra de Pablo y sus compañeros y el mensaje evangelístico. ¿Y lo consiguieron? Sí, lo consiguieron. Vimos que se armó un alboroto tremendo, toda la ciudad, se generó una confusión, una manifestación. Demetrio dice que reconoce entonces que el Evangelio le está arruinando el negocio de la idolatría y la superstición. Y señaló que si Pablo continuaba predicando, entonces había un riesgo de que la adoración de Diana se viera seriamente afectada. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que nosotros, si somos sinceros creyentes, tenemos las armas para arruinar el reino del mal, el reino de las tinieblas. Tú y yo tenemos el mensaje del Evangelio, que era lo que predicaba Pablo y sus compañeros. Y las tinieblas estaban sintiendo los efectos de la luz. El problema es que muchas veces nosotros no lo creemos y no lo ponemos en práctica. Una de las características de nuestra sociedad posmoderna es la incredulidad. Y creo que esto es un gran efecto que tiene sobre nuestras iglesias evangélicas. ¿Quiénes organizaron este conflicto? ¿Fueron los judíos, que tantas veces lo veíamos que reaccionaban contra Pablo y el Evangelio? ¿O los griegos? En este caso fueron los griegos los que hicieron todo este alboroto. Y la causa que alegaban para hacer todo este problema es el celo religioso, pero como hemos visto, era más una cuestión económica que religiosa. La gente reaccionaba porque, claro, cuando Demetrio les plantea eso, ven como un ataque a su fe en Diana. En el verso 34 nos dice que estuvieron casi por 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. En medio de la confusión, arrastraban a Pablo, porque Pablo se veía como que quería salir allí a dar la cara, pero no, gracias a Dios que no lo agarraron. Fueron otros 2, Gallo y Aristarco, que sí fueron cogidos allí por la multitud. ¿Quién era Gallo? Era el que nos había dicho Lucas en 18:7 que había cedido su casa para que Pablo predicara. Y Aristarco era otro compañero del cual nos habla Lucas también en Hechos, y que después de estos acontecimientos se convertirá en uno de los más leales ayudantes del apóstol Pablo, que lo acompañó inclusive hasta la misma cárcel. ¿Cómo reaccionó Pablo ante todo este problema? ¿Tenía miedo? Yo creo que no vemos que tuviera miedo, porque de hecho parece que él quería exponerse ahí en el teatro. ¿Pero qué pasó? No fue porque no le dejaron. ¿Y por qué no se lo permitieron?
porque claro, sus amigos, aquellos que le estaban frenando, intuían mucho más el peligro de lo que él podía pensar. ¿Y quiénes son estos que interceden por Pablo para que él no saliera allí en medio del problema? En el texto original se nos habla de que eran unas autoridades de Asia que lo estaban frenando para que él no fuera. Aquí nuestro texto nos dice que eran sus amigos, nos habla de unos amigos que él tenía, pero en el texto original dice que eran autoridades. ¿Y qué nos dice esto? Nos habla del prestigio que ya tenía el apóstol Pablo, el prestigio y las buenas relaciones que había desarrollado. El verso 33 nos habla de que empujaron allí al frente a un tal Alejandro. ¿Quién es este Alejandro? La mayoría de los comentaristas dicen que se trata de un orador judío, que parece que lo pusieron ahí al frente un poco para diferenciarlo de Pablo, porque Pablo era catalogado como cristiano y este Alejandro era un orador judío. ¿Y qué hizo este Alejandro? ¿Pudo hacer algo? Poco y nada, porque como era judío ni siquiera lo dejaron hablar. Y la gente estuvo allí por casi 2 horas gritando, ¿no?, que Diana era lo máximo. Esto es una buena muestra del fanatismo religioso, que tiene unas connotaciones muy peligrosas, porque como escribe Santiago, hace poco meditábamos en la carta de Santiago, Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Fue Pablo el que provocó todo este fanatismo religioso, todo este alboroto de los efesios. No fue Pablo que lo hizo, sino que lo hicieron los mismos plateros como Demetrio, que los lideraba, y lo hacían por avaricia. Pero vamos a nuestro punto 3 y vemos, ahora pensaba en el Señor Jesucristo en el mar de Galilea, ese día que se arma la tormenta tan grande, que los discípulos temían por su vida. La tormenta ha llegado a su punto álgido y sin embargo el Señor vemos cómo aquí calma la tormenta. ¿Quién apaciguó a esta multitud? Verso 35 nos habla de un tal escribano, y escribano se refiere a un magistrado, una persona que tenía autoridad en cuanto a las leyes de la ciudad. Y hay algo interesante que tenemos que notar en las palabras que ha escrito Lucas del escribano. En verso 37 nos dice Lucas: ¿por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? En otras palabras, el escribano está diciendo que el mensaje que habían escuchado no tenía nada en contra de Diana, sino que la gente, al escuchar el mensaje en contra de la idolatría, que Pablo había hecho correctamente para no ofender los sentimientos religiosos de los efesios, no lo hizo ni profanando el templo, ni tampoco blasfemando contra la diosa Diana. Simplemente lo único que hizo fue darles el mensaje de Cristo, y que ese mensaje implicaba dejar todas las religiones falsas. Y dice Lucas, ha escrito, ¿no?, que persuadía a la gente en este camino del cual nos habla también el Evangelio, ¿no? Y aquí vemos lo que decíamos antes, ¿no?, que la verdad del Evangelio destruye los cimientos de la mentira. Y esto nos lleva ya a pensar en cosas que actualmente se están viendo, ¿no?, en iglesias evangélicas a nivel global, ¿no?, que cuando se hacen campañas de guerra espiritual, ¿no?, se ora en contra de los demonios. Se trata de entender cómo operan los demonios en las distintas ciudades, qué demonio controla tal barrio o tal parte de la ciudad. Se ora por los hombres fuertes que actúan en ciertas ciudades, pero aquí vemos que Pablo no hizo nada de esto. Pablo simplemente llevaba adelante el mensaje de la salvación de Cristo, la cruz
Y el hecho de que tenemos que seguir a Cristo aceptándole y poniendo en práctica en nuestro estilo de vida los valores del Señor Jesucristo. Pablo no estaba interesado ni siquiera en conocer el nombre de los demonios ni de cómo obraban estos demonios, sino que lo único que hacía era entender cómo el Espíritu Santo le guiaba en cada uno de los pasos que él tenía que dar. Pablo simplemente predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo y la verdad del Evangelio destruyó el poder de los demonios y liberó a la gente de las falsas religiones. Y al final vemos que la tormenta se calma. Y me venían esas palabras del Señor Jesucristo en Marcos 4:39. Calla, calla, enmudece a la tormenta. Y aquí lo vemos cómo el Señor utiliza este instrumento, no un escribano. La gracia común de Dios a veces utiliza a gente que ni siquiera son sus discípulos. Este escribano fue un instrumento para generar la calma. Sus palabras no pudieron ser más claras. Habla de que si tenían algún problema, tanto Demetrio como sus compañeros, que vayan a los tribunales. Para eso están los jueces. Los procónsules que existían en esa época se dedicaban a administrar justicia. De manera que si ellos creían que le habían dañado sus derechos, tenían que ir a debatirlo allí, delante de los jueces. Pero ¿qué pasaba? Él intuía realmente el problema que podía haber si el alboroto iba a peor, porque sabían que desde Roma los podrían reprimir en manera fuerte, porque Roma no toleraba ningún tipo de estos alborotos. Nuestro texto nos dice que despidió a la asamblea y vemos, ¿no?, cómo estas palabras del escribano surtieron efecto y la mayoría se marcharon. Y creo que se quedaron allí solo Demetrio y sus amigos artesanos con sus quejas y reclamos. ¿Y qué tiene que ver todo este momento histórico de la primera iglesia contigo y conmigo? Vamos a ver cómo nos afecta esto a ti y a mí. Creo que es importante que pongamos nuestra atención en el punto en que hemos visto que el reino de Cristo ha avanzado un poco más, ha llegado a Éfeso, una ciudad en tinieblas. En los versos 10 y 20 del capítulo 19 hemos visto ese impacto que el Evangelio ha hecho en la cultura dominante de ese momento. Y es un impacto evidente al punto que gente se ve afectada en su economía, en sus intereses, por la falsa religión. Mucha gente aceptaba al Señor Jesucristo y dejaba la idolatría. En el verso 26 que hemos meditado es bien claro lo que opina Demetrio, ¿no? Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y Demetrio ha reaccionado al ver que la gente que cree en Cristo sinceramente se aparta de la idolatría y deja de comprar templecillos, deja de comprarte exvotos y amuletos. Y como hemos visto varias veces, él siente el efecto en sus intereses económicos. La gente ya no iba a comprarle. Pero ¿qué pasa con nosotros en nuestro contexto actual, en Vilanova, en España, en Europa? ¿Por qué nuestras iglesias se están enfriando? ¿Por qué si en ese momento la iglesia crecía y avanzaba y dejaba las falsas religiones, por qué a fecha de hoy la sensación es que tenemos un enfriamiento espiritual en nuestras comunidades evangélicas? ¿Por qué el Espíritu del Señor Jesucristo se contrista y se aleja de muchos creyentes? Eso nos tenemos que preguntar tú y yo esta mañana. ¿La pandemia tiene que ver? Sí, hay restricciones, hay cosas que están afectando, frenos que nos
nos pone esta nueva modalidad de movernos, pero yo pienso que lo que nos está afectando más que la pandemia son los aires del secularismo, que cada vez avanza más y afecta a la gente. Los sociólogos dicen que el secularismo comenzó con la Reforma Protestante y analizando tiene que ver con el hecho de que cuando reaccionaron los reformadores en contra de la Iglesia de Roma, allí por el siglo XVI, se producía jurídicamente lo que era la expropiación de bienes de la Iglesia para que pasaran de nuevo a los príncipes. ¿Qué pasó? Que la reforma en ese momento sí fue una gran cosa, una cosa tan importante para nosotros que somos herederos de esa reforma. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que también se había transformado la Iglesia en una religión comercial, unida con el poder monárquico, político y económico, con la gran corrupción que se había generado. Y la reforma fue muy positiva y nosotros estamos orgullosos de la reforma. Pero con ese secularismo que comenzó con la reforma, la gente comenzó a distanciarse de la religión oficial. Y en este momento yo podría ponerme a hablar de los errores de la Iglesia Católica. Tengo la tentación de comenzar a hablar de esos errores que todavía siguen allí, engañando a mucha gente, pero quiero que miremos más hacia nosotros mismos, hacia nuestras comunidades. Nosotros somos evangélicos, sí, tenemos que mirar afuera, pero tenemos que mirar aquí también. ¿Y qué nos está pasando? Creo que aparte de la pandemia, el secularismo, como estamos hablando, que deja tanto espacio y paso al materialismo y al consumismo y a la incredulidad que mencionaba antes, también nos afecta. Piensa en tu corazón, todo esto que estamos hablando. ¿No es verdad que a veces confiamos más en nuestras propias fuerzas que en lo que confiamos en el Señor? ¿No es verdad que muchas veces dedicamos más tiempo y atención a nuestro trabajo, a nuestras cosas, que al Señor Jesucristo? ¿No será que estamos tan distraídos por las redes sociales, por la televisión, entretenimientos de todo tipo, por el bienestar en el cual vivimos, que nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la Escritura, nos cuesta tener comunión con los hermanos, nos cuesta enseñar el Evangelio a nuestros hijos? Hace unos días hablaba con un hermano también que me comentaba la conversación que había tenido con un amigo que antes iba a la iglesia y su amigo le decía, ya no quiero ir a la iglesia porque hay mucho comercio en la iglesia, nuestras iglesias se han llenado de comercio también. Y veía vídeos de iglesias evangélicas donde se le pide a la gente que siembre ofrendas y se ponen un montón de platos y cosas para que la gente vaya a poner dinero. Volviendo a esto que decíamos que hacían los romanos, te doy para que tú me des. Le llaman la siembra, invitan a los creyentes a que tienen que venir y poner dinero, porque claro, si tú no le das ofrenda al Señor, entonces frenas al Señor a que Él te bendiga. Eso no es bíblico. Y hay gente que se va de nuestras iglesias evangélicas porque ven estas cosas. Ven el comercio en medio de nuestras iglesias. Y tú piensas, bueno, sí, porque es latinoamericano y porque sí, yo sé que esto se produce en América del Sur, en América del Norte, pero está llegando también aquí a España. Yo he visto
vídeos de aquí, informaciones de aquí de Madrid, no me extrañaría que en Barcelona, pero tú y yo tenemos que estar alertas a todos estos temas. Es una realidad nuestra, de nuestra iglesia. He escuchado también del problema de la cobertura, que hay gente que dice que tiene que dar cobertura a otras personas y toman el texto de la carta de Pedro, donde Pedro habla de que tenemos que cuidar al redil, pero transforman las palabras de la Escritura, las deforman y claro, yo doy cobertura a ti, y te pido que me tienes que dar una contribución porque engaños. Que nos lleva a la incredulidad. Pero otra reflexión que también me pregunto y te hago para ti, para mí, ¿por qué nos cuesta tanto ser como los de Berea? Cuando es algo que lo podemos trabajar en el día a día. Tú ahora has escuchado lo que he leído, lo que he predicado, lo que has escuchado. ¿Por qué después no me preguntas, mira, no he entendido tal cosa o tal otra? ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Ir a la Escritura y darle sentido y sacar un mensaje para ti, para mí, que nos haga crecer y nos haga desarrollarnos como creyentes, nos haga sentir maduros y confiados para poder ir a hablarle a otra persona de tu familia o compañero de trabajo. Estamos en la época posmoderna. Y la época posmoderna no cree en los metarrelatos. Los metarrelatos es, por ejemplo, el cristianismo. Y tú y yo nos codeamos cada día con gente posmoderna que nos influye. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿nos está afectando? ¿En qué medida me está afectando todo eso que piensan los que me rodean? Para la mayoría hoy en día de la gente, en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia, el cristianismo es como una fábula. Tú le hablas de la historia de Noé y te dicen, pero eso es un cuento. ¿Todavía crees en ese cuento? Le hablas de Adán y Eva y dices, pero que tú, ¿de qué vas? ¿Qué crees todavía en Adán y Eva? ¿Por qué? Porque se ha socavado la autoridad de la Escritura y la Escritura ya no tiene autoridad para la gente. Es un libro, un metarrelato que no tiene valor. Pero ¿y para ti y para mí? Hemos recordado hoy día el poder que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo, pero lo tiene siempre y cuando tú escuches el mensaje, tú entiendas el mensaje, tú aceptes el mensaje y tú pongas en práctica como estilo de vida el cristianismo. Si no, no tiene valor, no tiene poder. ¿Qué vamos a hacer tú y yo ante todo esto? Y la respuesta está en el día a día. La respuesta está en el paso a paso, minuto a minuto. Y decía más temprano a Manuel que todos somos, de alguna u otra forma, como el hijo pródigo. Simplemente te dejo estas parábolas, estos versos de la parábola que dijo el Señor sobre el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versos 11 a 13, dice, también dijo, habla Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué vamos a hacer tú y yo?